De la biomecánica a veces se entiende que es solamente cambiar arcos, 14, 16, 18, colocar postes y colocar una ligadura y módulo. La biomecánica va más allá, pero sobre todo la biomecánica tiene que ir enfocada a la parte de diagnóstico. El diagnóstico y la biomecánica van a asegurar en gran medida que el tratamiento sea exitoso o no. No podemos hacer diagnóstico sin biomecánica y no podemos hacer biomecánica si no tenemos un diagnóstico adecuado y acorde a lo que está pidiendo el paciente o a las necesidades que tiene el paciente dependiendo de la maloclusión. Entonces, plática o webinar va enfocado a ese punto para saber qué es lo que vamos a estar manipulando con los pacientes. Entonces, Hayusen es una empresa que maneja diferentes tipos de aparatologías o diferentes tipos de sistemas en cuanto a la parte ortodóntica. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos ya aproximadamente unos 4, casi 5 años, donde he manejado los diferentes sistemas de ortoimplantes, diferentes sistemas de brackets, de autoligado interactivo, pasivo. Manejan un ortoimplante que es un ortoimplante que nos va a ayudar en gran medida a trabajar. Ese es un ortoimplante que está grabado, la superficie. Ese es un ortoimplante que no todas las casas comerciales aquí en México al menos la manejan. Este ortoimplante nos va a ayudar sobre todo en casos donde el paciente requiera reponer algún diente o alguna pieza perdida de forma temporal. Este ortoimplante lo puedes colocar de forma provisional con una corona, o a lo mejor de PMMA, a lo mejor de acrílico, no lo sé. Ese es un ortoimplante que se puede manejar con este tipo de sistemas. Los ortoimplantes que maneja Hayusen son ortoimplantes que tienen muy buen corte, tienen muy buena estructura en cuanto a la parte del ortoimplante. Y estaremos platicando que la parte más importante, sobre todo en el tratamiento ortodóntico, es conocer nuestras estrategias que vamos a estar manejando con el paciente. ¿Qué quiere decir? Que la biomecánica no sirve para corregir problemas complicados o para corregir problemas o casos clínicos que uno ya no sabe qué hacer. La biomecánica junto con el diagnóstico nos va a ir guiando en cuanto a la parte de los movimientos ortodónticos que vamos a realizar con los pacientes. Y apoyando con el uso de los ortoimplantes, vamos a obtener mecánicas un poco más predecibles en el tratamiento de ortodoncia. Entonces, dentro de la parte de los tratamientos ortodónticos, tenemos que tener esta parte de las estrategias. Nuestras estrategias es la parte de diagnóstico. ¿Qué diagnósticos vamos a manejar? Si vamos a articular o no. La biomecánica no está peleada con la articulación. La biomecánica, los tratamientos ortodónticos los tenemos que manejar lo más estable posible, independientemente de la prescripción que uno vaya a manejar o que uno tenga que manejar. Decía el doctor Ricketts que el 80% de un tratamiento ortodóntico es diagnóstico y solamente el 20% sería la parte de la biomecánica. Entonces, hoy en día considero que esta parte de los tratamientos ortodónticos las tenemos que manejar juntos, tanto el diagnóstico junto con la parte de la biomecánica que tenemos que manejar con la parte de los pacientes. Y a veces nos da un poco de flojera hacer la parte del diagnóstico con los pacientes. A veces solamente vemos los trazados cefalométricos que nos manda el gabinete dental y ya no volvemos a trazar, ya no volvemos a diagnosticar y solamente en base a lo que nos mandan en el estudio queremos hacer la planificación de los tratamientos ortodónticos y podemos caer en un error, sobre todo si lo estamos manejando de esta forma. El profesional del día de hoy o lo que nosotros estamos viviendo en esta época, en esta temporada, tiene la obligación de conocer diversas posibilidades terapéuticas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser buenos realizando mecánicas o biomecánicas con y sin ortoimplantes y tenemos que ser buenos trabajando con brackets de autoligado, con brackets de ligado convencional, con alineadores. ¿Por qué? Porque eso solamente es un vehículo para cumplir ciertos objetivos en el tratamiento ortodóntico. Nosotros tenemos que combinar todos estos sistemas de forma inteligente para así poder aprovechar las ventajas de cada filosofía o de cada sistema. No es que un sistema sea mejor que otro y que un bracket sea mejor que otro, que una prescripción sea mejor una que otra.
Al contrario, nosotros como ortodoncistas tenemos que saber diferentes técnicas, diferentes filosofías, conocer diferentes tipos de prescripciones. ¿Para qué? Para conocer esas ventajas que nos pueden brindar esos sistemas y individualizar los casos ortodónticos, conociendo que a lo mejor alguna prescripción es mejor para ciertos tipos de pacientes, para lo mejor para ciertos tipos o biotipos faciales o para ciertas maloclusiones de algunos pacientes, porque al finalizar los tratamientos ortodónticos no existen técnicas mágicas, no existen fórmulas preparadas, no existen ortoimplantes, arcos o brackets inteligentes, existen ortodoncistas inteligentes. Entonces nosotros, que somos las personas preparadas para atender este tipo de situaciones, son los que tenemos la probabilidad o la capacidad de atender a los pacientes y de resolver los diferentes tipos de maloclusiones que se nos pueden llegar a presentar, sin importar el tipo de aparatología y sin importar el tipo de bracket que vayamos a manejar. Eso es un punto que tenemos que conocer. Entonces, vamos a platicar un poco sobre un código de colores que utilizamos en la parte de la biomecánica. El doctor Charles Burston es el padre de la biomecánica en ortodoncia, donde a él le debemos en gran medida la introducción de este tipo de conceptos a la ortodoncia. La ortodoncia no solamente es cambiar arcos, cambiar brackets o pegar o cambiar módulos. La biomecánica o la ortodoncia va más allá de solamente ese tipo de situaciones. Cuando nosotros estemos trabajando en los tratamientos ortodónticos, cuando nosotros apliquemos fuerza a un diente, va a estar descrita por una flecha. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros en los libros, en los artículos, en la literatura veamos flechas, indican que a ese diente le estamos aplicando una fuerza. La fuerza dependerá de los gramos de fuerza que yo le esté aplicando a ese diente. Y una flecha curva representará un momento de fuerza. ¿Qué quiere decir? El momento es la tendencia a la rotación o la tendencia a la inclinación. Entonces, nosotros para poder mover un diente necesitamos simplemente aplicar una fuerza. Los dientes tienden a moverse en el sentido de la aplicación de la fuerza. Pero también aquí vamos a platicar sobre otros puntos y otras situaciones, como un punto que se llama centro de resistencia. El centro de resistencia es la parte donde se concentra la resistencia de los cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos mover un diente en cuerpo, la fuerza que yo aplique tiene que pasar cercano al centro de resistencia o lo más coincidente al centro de resistencia. Si nosotros nos alejamos de este punto, los dientes tienden a inclinarse. Podría ser de forma controlada o podría ser de forma incontrolada. Entonces, en base a los sistemas de fuerzas que vayamos a manejar en ortodoncia, tenemos que conocer este tipo de situaciones en los tratamientos ortodónticos. Por lo general, las fuerzas que actúan en el arco son por lo general de color azul. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos fuerza y la fuerza la está aplicando un arco, por lo general la flecha siempre estará indicada de color azul. Eso quiere decir que estamos aplicando una fuerza directamente a los arcos que estamos trabajando sobre los dientes o con los dientes. Por lo general, fuerzas equivalentes o semejantes estarán indicadas con una flecha de color amarillo, que pase cerca del centro de resistencia. Cuando nosotros no tengamos una fuerza conocida o una fuerza incorrecta, estará señalada por flechas de color gris en el sentido de la aplicación que estamos generando ese tipo de fuerza o ese tipo de sistemas. Por lo general, nosotros en los dientes vamos a tener otros puntos que se llaman centros de rotación. Los centros de rotación representan un punto imaginario en el diente que sirve como fulcrum para que los dientes basculen. Por lo general, dentro de la parte mecánica, dentro de la parte biomecánica de los movimientos ortodónticos, tendríamos que entender o tendríamos que tratar de captar dónde pasa el centro de rotación de los dientes, para que en base a esa situación nosotros planifiquemos los sistemas de fuerzas
en el movimiento dental. Cuando nosotros tenemos fuerzas conocidas, por lo general las fuerzas conocidas son fuerzas que nosotros podemos medir o fuerzas que nosotros podemos calibrar. En este caso, por lo general, es con un dinamómetro. Cuando nosotros generamos alguna activación con algún aditamento de tracción, vamos a tener una fuerza de activación, pero cuando a su vez este resorte o este aditamento intenta regresar a su forma original, vamos a tener una fuerza de desactivación. La fuerza de desactivación es la fuerza que nos va a generar el movimiento de los dientes. Por lo general, nosotros tenemos que saber la fuerza de activación siempre nos va a generar fuerza de igual magnitud, pero también en una dirección opuesta, que es como está representado en la imagen que tenemos aquí en la presentación. Cuando nosotros agarramos un aditamento de tracción, tenemos una unidad de anclaje, que en este caso la unidad de anclaje sería el molar. Tenemos un aditamento de tracción que nos agarramos de este canino, se va a generar una fuerza de desactivación y esta fuerza de desactivación es la que nos va a empezar a generar el movimiento de los dientes o del grupo del segmento de dientes que nosotros queramos manipular o queramos mover. También vamos a tener esta fuerza de desactivación, que esta fuerza de desactivación es la que nos puede generar los efectos de reacción. Estos efectos de reacción, por lo general nosotros los conocemos como efectos negativos dentro de los tratamientos ortodónticos o dentro de la planificación. Dentro de las mecánicas, en el campo de la física, que estudia la parte de la fuerza, se puede dividir en fuerzas estáticas, fuerza cinética o, en este caso, ciencia de los materiales. Y a su vez, dentro de las partes de las características que debería de tener una fuerza, debemos de saber la magnitud de una fuerza, se debe de conocer la dirección de la fuerza, el sentido de aplicación de la fuerza, el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, cuando nosotros utilizamos algún aditamento de tracción, por lo general vamos a tener vectores de fuerza. Podemos tener vectores de fuerza verticales y podemos tener vectores de fuerza horizontales. Por lo general, cuando tenemos vectores de fuerza oblicuos, casi siempre vamos a tener esos dos vectores de fuerza presentes en el tratamiento de ortodoncia. Vamos a tener vectores de fuerza verticales y vamos a tener vectores de fuerza horizontales. Por lo general, los vectores de fuerza verticales te pueden intruir o te pueden extruir un diente, incluso hasta retroinclinar o por inclinar, y los vectores de fuerza sagitales retraen o mesializan o distalizan los vectores de fuerza en sentido sagital. Por lo general, si yo quisiera tener solo un vector de fuerza y solamente quisiera tener un solo movimiento en sentido sagital, tendría que tener un vector de fuerza completamente horizontal, pero que a su vez este vector de fuerza horizontal pase sobre el centro de resistencia de los dientes, que es un punto que vamos a retomar ahorita en parte de la presentación. Y dentro de la parte de la magnitud de la fuerza, por lo general, nosotros medimos en gramos en la parte ortodóntica y casi siempre está representada por flechas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos una flecha pequeña, puede ser que esté simbolizando una fuerza muy ligera. Por poner un ejemplo, 50 gramos. Pero que si nosotros vemos una flecha que tiene mayor longitud o mayor amplitud, puede ser que sea una fuerza de mayor magnitud. Por ejemplo, en este caso, 100 gramos de fuerza. Obviamente la fuerza la vamos a aplicar nosotros, ¿sí? Que es la fuerza que le vamos a generar directamente a los dientes, al grupo de dientes para poderlos mover. Entonces, dependiendo de la longitud de la flecha, va a determinar la magnitud que le estamos aplicando a ese diente o a ese grupo de dientes que vayamos a manejar o que queramos mover. Por lo general, los dientes, si nosotros nos acercamos a este centro que se llama centro de resistencia, casi siempre vamos a tener solamente un vector de fuerza o casi siempre los dientes se van a tender a mover en traslación o un movimiento en cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del centro de resistencia, por lo general, en la mayoría de los casos generamos rotaciones o generamos inclinaciones en el diente o en el grupo de dientes que vayamos a manejar
o que vayamos a manipular. Hay una fórmula para calcular el momento que podemos generar en un diente, que es momento es igual a fuerza por distancia. Si nosotros quisiéramos medir el grado de inclinación o el grado de rotación que se pudiera generar en los dientes, tendríamos que multiplicar la distancia que tenemos del centro de resistencia a donde estamos aplicando la fuerza y multiplicarlo por los gramos de fuerza que nosotros estamos aplicando al diente. Y esto nos va a indicar el potencial o el grado de inclinación que pueden llegar a tener los dientes. Resumiendo este punto, cuando nosotros aplicamos una fuerza completamente alejado del centro de resistencia, el momento va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que el grado de inclinación que nosotros le vamos a generar a ese diente, ese grupo de dientes, va a ser mayor, va a ser un gran momento o una gran inclinación en ese grupo o segmento de dientes. Entonces, lo que nosotros tenemos que checar es dónde voy a aplicar la fuerza, cuánta cantidad le voy a aplicar a ese diente o ese grupo de dientes y cuál va a ser mi línea de aplicación o esa línea de activación de la fuerza que nosotros tengamos que aplicar. Entonces, todo esto va referido o hace énfasis a la parte de los movimientos dentales. Entonces, en este caso que tenemos ortoimplantes extrarradiculares, en la parte superior tenemos ortoimplantes de cresta infracigomática y en la parte inferior tenemos ortoimplantes de corredor bucal. En este caso tenemos arcos rectangulares de acero donde tenemos unos postes pequeños. Si nosotros hacemos una retracción del ortoimplante hacia este punto, hacia el poste, vamos a tener un efecto de distalización porque los dientes se tienen que mover en el sentido de la aplicación de la fuerza, ¿sí? Pero como nosotros estamos aplicando fuerza por debajo del centro de resistencia de este grupo de dientes, estos dientes, los superiores tienden a rotar en sentido horario y los superiores tienden a rotar en sentido antihorario. Esa sería la mecánica que estaremos manejando en los ortoimplantes extrarradiculares o de cresta infracigomática. También tenemos que estar relacionada esta situación con la colocación de los brackets, porque también eso está relacionado con la longitud de los dientes. Entonces, cuando nosotros colocamos los brackets más cervicales, por lo general estamos más cerca del centro de resistencia de los dientes, pero mientras más alejado nosotros nos encontremos, por lo general el momento va a ser un momento mayor. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia a la inclinación o la tendencia a la rotación en este caso será mayor que en el punto A. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, cuando estamos más acercados a este punto o cuando estamos más acercados al centro de resistencia, el menor o el momento va a ser menor o el grado de inclinación va a ser muchísimo menor. Pero cuando nosotros nos alejamos más del centro de resistencia, el momento va a ser en mayor medida. ¿Qué querrá decir? Que la inclinación va a ser mayor o el grado de movimiento de inclinación o rotación en este caso sería muchísimo mayor. Por lo general, nosotros tenemos que valorar los movimientos ortodónticos en los tres planos, el plano I, el plano Z y el plano transversal o el plano X. Cuando nosotros vamos a hacer la planificación de los movimientos ortodónticos, nosotros tenemos que saber que cuando vamos a aplicar una fuerza, puedo tener efecto en los tres planos del espacio. Por lo general, nosotros casi siempre pensamos únicamente en sentido sagital y en sentido vertical, porque por mucho tiempo estuvimos manejando solamente la radiografía lateral de cráneo. Y entonces nos entendimos que los movimientos únicamente son sagitales y verticales. Cuando nosotros vamos a aplicar fuerza a los dientes, por lo general, tenemos que analizar si voy a tener efectos en sentidos sagitales, verticales o incluso transversales. Y en base a esa situación nosotros tenemos que hacer la planificación de los movimientos ortodónticos. Existe también otra ley en la parte de la biomecánica que es una ley que se llama ley de la transmisibilidad. Dentro de la parte de la ley de la transmisibilidad te indica que la línea de acción de la fuerza
si tiene el mismo grado de inclinación, el mismo ángulo, esta fuerza se va a transmitir de este diente al siguiente diente, al siguiente diente, al siguiente diente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos generar fuerza en este diente, pero por el punto de contacto se transmite toda la fuerza hasta el último diente que tengamos en boca. Entonces, esta ley de la transmisibilidad por lo general se utiliza más hoy en día con ortoimplantes extraradiculares como ortoimplantes en cresta o corredor bucal. Dentro de la parte de la biomecánica es la ciencia que estudia cómo se lleva a cabo el movimiento de los dientes inducido por fuerzas ortodónticas. Lo que tenemos que planificar es saber este tipo de situaciones con los pacientes y saber que tenemos fuerzas estáticamente determinadas y tenemos fuerzas estáticamente o sistemas de fuerza indeterminados. Por lo general, los sistemas de fuerza indeterminados son fuerzas que nosotros no podemos medir. Por ejemplo, la fuerza que genera a lo mejor un quadélix podría ser que no se pueda medir. La fuerza que genera una placa Haas no la podríamos medir. La fuerza que genera un disyuntor tipo Hyrax, por lo general no lo podemos medir. Esas fuerzas por lo general se conocen como estáticamente indeterminadas. Pero cuando nosotros podemos calibrar o medir la fuerza con algún tipo de dinamómetro, que en este caso estamos aplicando fuerza directamente a estos dientes, estamos generando ciertos gramos de fuerza y lo estamos calibrando, estos se conocen como estáticamente o sistemas estáticamente determinados. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de medir la fuerza que le estoy aplicando a ese diente o a ese grupo de dientes. Entonces, dentro de la parte de la fuerza, cuando nosotros aplicamos fuerza a los dientes, la fuerza va a actuar directamente en el diente que queremos mover, pero también puede actuar en el grupo, en el segmento de dientes que yo quiero mover. A eso se le conoce como efecto de acción. También voy a tener un efecto de reacción o un efecto reactivo. Entonces, por lo general, cuando yo quiero mover estos dientes, tendría que llegar a arcos un poco más pesados para hacer la manipulación y hacer el efecto de este caso que el diente se vaya hacia vestibular, pero puede generar cierta fuerza de donde los dientes que yo me estoy agarrando, mis zonas de anclaje, estos dientes se puedan ir ligeramente hacia atrás, porque a toda fuerza de acción, corresponde a fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, de esta parte vienen las leyes de la dinámica, que las vamos a subdividir o las vamos a platicar. Las introduce Newton en 1686 y él clasifica o determina la relación de la fuerza con los cuerpos. Y nosotros cuando colocamos brackets o cuando estamos haciendo movimientos ortodónticos, estamos regidos bajo esas tres leyes dentro de la parte ortodóntica. La primera ley es la ley de la inercia. La primera ley indica que todos los cuerpos tienden a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo siempre y cuando tú le apliques una fuerza. ¿Qué quiere decir? Que para que los dientes se muevan, nosotros tenemos que aplicar una fuerza, ya sea con brackets, con arcos, con acetatos, con alineadores, con lo que queramos, siempre y cuando nosotros apliquemos una fuerza a un diente o un grupo de dientes, los dientes se van a mover. La segunda ley indica, que es la ley de la aceleración, que los dientes se van a mover en el sentido de la aplicación de la fuerza y que en gran medida está relacionado con el grado de implantación de los tejidos periodontales y con el volumen radicular. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo mesializar un molar a mesializar un premolar o a mesializar un canino. No es lo mismo introducir un diente superior a introducir un diente inferior. ¿Por qué? Porque el volumen radicular y el grado de implantación de los tejidos periodontales es completamente diferente. Por eso es importante que nosotros tenemos que medir la fuerza o calibrar las fuerzas por diente o por grupos de dientes que nosotros queramos mover o queramos manipular. Y la tercera ley, que es la ley de la acción y de la reacción, yo les digo siempre que es la ley del karma. A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero distalizar un diente y yo me agarro de un diente posterior, puede ser que yo tenga un efecto completamente contrario, un efecto de mesialización. O si que yo quiero mesializar y me agarro de los dientes de adelante para hacer un anclaje mínimo, a lo mejor los dientes de adelante pueden reaccionar y se pueden distalizar. Algo de lo que más hemos sufrido en la parte ortodóntica
es el anclaje. Algo de lo que más perdemos o algo de lo que más nos quejamos los ortodoncistas es la pérdida de anclaje. Es por eso que tenemos diferentes dispositivos que se han desarrollado a través de la ortodoncia, como un botón de Nance, un lip bumper, una barra transpalatina, el cinchado de los arcos. ¿Por qué? Porque algo de lo que más sufrimos en la parte de ortodoncia es la pérdida de anclaje y los efectos reactivos de las mecánicas de tratamiento que a veces nosotros estamos realizando con los pacientes y que muchas veces desconocemos ese tipo de situaciones con los pacientes. Entonces, la primera ley indica que los cuerpos tienden a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo siempre y cuando nosotros no le apliquemos una fuerza. Como ya lo habíamos platicado, para que los dientes se muevan necesitamos simplemente aplicar una fuerza con cualquier aditamento, ya sean los brackets o los arcos, alguna ligadura y módulo, alguna cadena, algún elástico intermaxilar, algún tipo de alineador, simplemente tenemos que aplicar una fuerza. Entonces, para nosotros poder mover los dientes, necesitamos aplicar una fuerza. En este caso, los caninos los queremos distalizar. Nos agarramos de los molares, se estira los resortes, voy a tener una fuerza activa y mi fuerza de desactivación es la que me va a ir llevando el diente hacia atrás. En teoría, es un molar, un premolar contra un canino. En teoría, estos son mayor cantidad de volumen contra el canino, que solamente es uno, y en teoría el canino se tendría que distalizar. Eso sería lo lógico o lo que por lo general nosotros tendemos a creer. Pero los molares o los premolares se pueden llegar a mesializar porque tenemos que recordar que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, este tipo de mecánicas, que se conoce como cierre acelerado de espacios, tenemos que calibrar la fuerza para generar menor momento en este diente y que estos dientes que están aquí en la parte posterior no se muevan, no se mesialicen, no reaccionen a la aplicación de la fuerza que yo estoy generando en este grupo de dientes y que solamente se nos muevan los caninos hacia distal para poder ocupar el espacio que le corresponde. Pues por lo general, este tipo de mecánicas, cuando nosotros estamos cerrando espacios desde los arcos redondos, es una técnica de deslizamiento y es un cierre acelerado de espacios. Pero tenemos que tener cuidado con este tipo de mecánicas. Por ejemplo, si este fuera un caso donde yo tengo un paciente que necesita un anclaje máximo, donde los molares no los quiero mover, no estaría pensando a lo mejor en este tipo de mecánicas, porque puedo llegar en algún momento a perder anclaje. Pero si tengo un caso donde en el paciente necesito un anclaje moderado, que lo planifiqué desde el diagnóstico, desde mi plan de tratamiento, diagnostiqué y llegué a la conclusión que el plan de tratamiento era un anclaje moderado, puedo aplicar este tipo de mecánicas porque necesito perder anclaje en la parte posterior, pero necesito también hacer una retracción en la parte anterior y puedo hacer un anclaje moderado sin ningún problema. Entonces, desde los arcos redondos podemos empezar a cerrar ciertos o en ciertos casos clínicos los espacios desde las primeras fases. ¿Okay? Entonces, para poder nosotros generar algún movimiento dental, necesitamos aplicar una fuerza que va enfocado a la primera ley de Newton. La segunda ley establece que el movimiento de los cuerpos ocurre en el sentido de la aplicación de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico una fuerza hacia distal, los dientes tendrían que moverse hacia distal. Si yo aplico una fuerza hacia mesial, los dientes tendrían que moverse hacia mesial. Si yo aplico una fuerza intrusiva, por consiguiente, los dientes se tendrían que intruir. Pero que esto depende en gran medida del grado de implantación de los tejidos periodontales, que no va a ser lo mismo intruir dientes superiores a intruir dientes inferiores también por el tipo de hueso y por el grado de implantación de los tejidos periodontales. Todo eso lo tenemos que checar, todo eso lo tenemos que analizar y planificar dentro del plan de tratamiento de ortodoncia y dentro del movimiento ortodóntico que nosotros querramos o queramos manipular. Entonces, por lo general, en los dientes pueden existir diferentes tipos de movimientos. Podemos obtener movimientos en cuerpo, podemos obtener movimientos de inclinación controlados, podemos obtener movimientos de inclinaciones descontrolados, pero también podemos obtener movimientos radiculares. Esos son los 4 tipos de movimientos básicos que tenemos en ortodoncia. ¿De qué depende que un diente se mueva en cuerpo
¿De qué depende que un diente se mueva en inclinación controlada? ¿De qué depende que un diente se mueva en inclinación descontrolada? ¿Dónde se encuentra el centro de rotación? Entonces, por lo general, cuando nosotros vamos a estar manipulando y vamos a estar generando este tipo de eventos con los pacientes, tenemos que captar dónde se va a encontrar el centro de rotación de los dientes o del grupo de dientes que nosotros vayamos a manipular. De tal forma que el centro de rotación puede estar en este punto, puede estar en este punto, puede estar en este punto, puede estar en este punto o puede estar en este punto. Todo dependerá la altura y el sentido de la aplicación de la fuerza. Cuando nosotros estamos manipulando y estamos trabajando con ortoimplantes, lo que necesitamos también es valorar es la dirección de la aplicación de la fuerza, porque podemos generar efectos completamente negativos o contrarios a lo que nosotros estamos planificando con los pacientes. Entonces, si yo quisiera colocar un ortoimplante para hacer una retracción de estos dientes, tendría que tener un ortoimplante que llegase o llegara más o menos a nivel del centro de resistencia de los dientes y tener un vector de fuerza lo más horizontal posible para solamente tener un movimiento de distalización y que este efecto de distalización se diera en cuerpo o se movieran los dientes en cuerpo. Pero si yo coloco un ortoimplante de mayor altura y al paciente le coloco un poste muy corto, por lo general voy a tener un vector de fuerza completamente oblicuo. Y en este caso, los vectores de oblicuos, ya habíamos platicado que te dan vectores verticales y te dan vectores en sentido horizontal. Entonces, cuando nosotros tenemos vectores horizontales, perdón, cuando tenemos vectores de fuerza oblicuos, podemos extruir o podemos intruir los dientes a la par de que nosotros estamos haciendo, a lo mejor en este caso, una retracción de segmentos en la parte anterior. Entonces, tenemos que analizar este tipo de situaciones con los pacientes cuando estamos manipulando y revisar qué es lo que estamos checando en los sistemas de fuerzas con los pacientes. La tercera ley, que es la ley de la acción y de la reacción, a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Lo que nosotros hacemos al colocar un ortoimplante es este efecto reactivo o este efecto negativo lo convierto en un efecto positivo, de tal forma que solamente se va a mover el diente o grupo de dientes que yo quiero mover, ya sea para intruir, ya sea para extruir, ya sea para rotar, ya sea para mesializar, ya sea para distalizar, ya sea para cerrar una mordida abierta, lo que sea. Nosotros tenemos que saber que si nosotros nos agarramos de un diente o de un grupo de dientes, puedo tener un efecto de reacción y se pueden llegar a mover los dientes que no deberían de moverse. Y que si yo quiero evitar ese tipo de reacciones, de preferencia necesito planificar una biomecánica con uso de ortoimplantes para minimizar o inhibir este efecto de tratamiento en los pacientes. Por lo general en los arcos voy a tener dos porciones. Voy a tener una porción activa y voy a tener una porción pasiva. La porción activa es mi zona de acción y mi porción pasiva será mi zona de reacción. Sobre todo cuando vamos a hacer extracciones de dientes, nosotros al iniciar el tratamiento de ortodoncia, dentro de la primera fase tenemos que generar unidades de anclaje, que quiere decir que son 6 dientes anteriores contra 6 dientes posteriores. Y en base a las fuerzas diferenciales, vamos a empezar a cerrar los segmentos, de tal forma que dentalmente tienes un anclaje máximo, un anclaje mínimo y un anclaje moderado. Pero con el uso de los ortoimplantes podemos tener un anclaje completamente absoluto, sin importar si tengo anclaje en la parte anterior o si tengo anclaje en la parte posterior. Con el uso de los ortoimplantes yo puedo mover los dientes a la zona donde requiero o a la zona donde el plan de tratamiento nos está indicando con los pacientes. Dentro de la parte de las situaciones con esos pacientes, también vamos a tener un centro que se llama centro de resistencia, que como ya lo habíamos comentado, es donde se concentra la resistencia de los cuerpos. Y eso está completamente relacionado con el grado de implantación de los tejidos periodontales. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente tiene pérdida de hueso, el centro de resistencia se nos va más apicalmente.
Entonces, si nosotros no consideramos estas situaciones y aplicamos fuerza directamente en este punto, cuando el paciente tiene pérdida de hueso, por consiguiente este diente va a tener tendencia a la rotación o tendencia a la inclinación porque estaríamos aplicando fuerza alejado del centro de resistencia. Entonces, el centro de resistencia se puede llegar a modificar, ¿sí? Cuando el paciente, uno, tiene pérdida de hueso. Y otra situación que también se puede llegar a mover el centro de resistencia, que ahorita lo vamos a platicar. Por lo general, el centro de resistencia de los dientes se encuentra aproximadamente de 3 a 4 milímetros por arriba de la línea de unión amelocementaria. Cuando el paciente está completamente sano y que el hueso está completamente a buen nivel y a buena altura. Pero si el paciente tuviera pérdida de hueso, por consiguiente el centro de resistencia se nos tiende a ir más hacia apical. Y que si yo estos dientes los quisiera mover en cuerpo, tendría que aplicar una fuerza que pasara exactamente o lo más cercano a este punto para que los dientes no se me inclinaran. Todas esas situaciones las tenemos que checar y las tenemos que valorar en los pacientes ortodónticos, de tal forma que no es lo mismo atender a un paciente que tenga raíces cortas o raíces enanas, no será lo mismo atender a un paciente que tenga enfermedad periodontal, porque el centro de resistencia se va a modificar en las tres situaciones. Y lo que tenemos que checar con los pacientes es esa situación. No todos los pacientes podemos cerrar con postes cortos, porque nosotros tenemos que hacer una planificación, tenemos que hacer un diagnóstico para en base a eso saber para dónde vamos a mover los dientes, en qué dirección y cómo sería el movimiento ortodóntico, si los tenemos que inclinar, si los tenemos que trasladar, si tenemos que inclinar las raíces, si tenemos que inclinar las coronas, y todo eso lo tenemos que checar dentro de la parte de la planificación de los tratamientos ortodónticos. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones con los pacientes, un paciente que aparentemente está sano, si yo aplico una fuerza sobre el centro de resistencia, este diente tendrá que moverse, se deberá de mover en cuerpo, pero no va a ser lo mismo un paciente que tiene una raíz corta, porque el centro de resistencia también se nos va a modificar. Y si tenemos otro paciente que las raíces todavía están más cortas, por consiguiente el centro de resistencia también se va a ir modificando. De tal forma que si el paciente también tiene enfermedad periodontal, aunque tenga su raíz completamente completa, el centro de resistencia se nos va a ir yendo hacia apical. Entonces, los centros de resistencia se van a ir modificando dependiendo del grado, de la cantidad de dientes que nosotros estemos agarrando, de la estructura o de la forma o de la anatomía de los dientes, de la longitud de las raíces. No es lo mismo atender a un paciente que tenga raíces completas a un paciente que tenga reabsorción radicular o un paciente que tenga raíces cortas, más aparte que tenga enfermedad periodontal. Entonces, todas esas situaciones los tenemos que ir manejando, lo tenemos que ir checando con los pacientes. Y sobre todo analizar también en la parte de la tomografía, en la parte de las radiografías, checar este tipo de situaciones con los pacientes, para que si nosotros queremos planificar el movimiento dental, lo planifiquemos de acuerdo a la parte del diagnóstico y de la biomecánica que querrá o que tenemos que utilizar con los pacientes. El tipo de movimiento dentario dependerá directamente de la relación entre el vector de la fuerza y el centro de resistencia del diente o grupo de dientes que nosotros queramos mover. Cuando mayor es la proximidad del vector de fuerza al centro de resistencia, menor será el momento o la inclinación que nosotros vayamos a generar en ese grupo de dientes. Y eso es lo que tenemos que checar con los pacientes cuando vamos a mover o cuando estamos planificando aplicar simplemente una fuerza en los pacientes. Por ejemplo, en este estudio intentaron localizar el centro de resistencia de los dos centrales. El centro de los dos centrales se encuentra aproximadamente de 3 a 5 milímetros por arriba de la línea de unión amelocementaria. Si nosotros quisiéramos hacer una retracción de lateral a lateral, el centro de resistencia se encuentra aproximadamente a 5 milímetros por arriba de la línea de unión amelocementaria. Pero si nosotros queremos hacer una retracción de canino a canino, el centro de resistencia aproximadamente se va a 7 milímetros por arriba. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente tiene mayor cantidad de dientes agarrados, el centro de resistencia también se va más hacia apical porque hay mayor cantidad de dientes que están oponiendo resistencia. Entonces, las dos situaciones principales por las que se puede mover el centro de resistencia es por la longitud de las raíces
el grado de implantación de los tejidos periodontales, y eso me refiero al grado de pérdida de hueso del paciente si tiene enfermedad periodontal, y a la cantidad de dientes que nosotros vamos a estar agarrando para hacer algún movimiento ortodóntico. Entonces, nosotros deberíamos hacer una planificación en base a un BTO para saber dónde nosotros vamos a aplicar una fuerza, para saber cómo se van a mover los dientes y que si esa dirección que nosotros estamos aplicando es conveniente al paciente. Es por eso que nosotros hacemos BTOs o hacemos áreas de superposición para planificar aproximadamente el movimiento de los dientes de los pacientes. En este caso tengo un vector de fuerza completamente horizontal, tengo un ortoimplante que se encuentra cercano al centro de resistencia de los dientes anteriores, tenemos un gancho multifunción y tenemos un vector de fuerza completamente horizontal. Por consiguiente, mi vector de fuerza es un vector de traslación. En este caso, los dientes únicamente se irían en cuerpo y en este caso de canino a canino se irían hacia distal, porque los dientes se van a mover en el sentido de la aplicación de la fuerza. Y en este caso estoy aplicando una fuerza en sentido distal. Para que los dientes se muevan en cuerpo, como ya lo habíamos comentado, tenemos que aplicar la fuerza sobre el centro de resistencia o lo más cercano al centro de resistencia. Conforme nosotros nos vamos alejando del centro de resistencia, los dientes se empiezan a inclinar. Dependiendo de la lejanía que nosotros encontremos con el centro de resistencia, la inclinación va a ser muchísimo mayor. Por lo general, en los dientes multirradiculares, el centro de resistencia se encuentra aproximadamente en el centro de la furca o en el centro de la trifurcación. Cuando nosotros apliquemos fuerza alejado del centro de resistencia, que apliquemos fuerza aquí, que apliquemos fuerza acá, que apliquemos fuerza en este punto, nosotros vamos a generar un centro que se llama centro de rotación. El centro de rotación se va a generar cuando la fuerza que yo aplique no es coincidente con el centro de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que siempre que yo aplique una fuerza que está alejado o pasa alejado del centro de resistencia, se va a generar un centro de rotación. Y ese centro de rotación es un punto imaginario en el diente que funciona o funge como un fulcrum. Es como si estos dientes le colocamos aquí una tachuela y los dientes en este punto no se van a mover, solamente van a bascular en ese punto. De tal forma que el centro de rotación puede estar aquí, el centro de rotación podría estar aquí, el centro de rotación podría estar acá, el centro de rotación lo podríamos obtener en este punto, o el centro de rotación lo podríamos obtener en este punto. ¿De qué dependerá? Si nosotros aplicamos fuerza directamente al bracket, estoy completamente alejado del centro de resistencia de los dientes, en este caso de este diente. Por consiguiente, el centro de rotación se proyecta de 3 a 4 milímetros por arriba del centro de resistencia, de tal forma que los dientes o las coronas se van a mover en el sentido de la aplicación de la fuerza, pero como se genera un centro de rotación, los ápices se nos van a proyectar hacia el lado contrario de la aplicación de la fuerza. Pero si nosotros aplicamos fuerza por arriba del bracket, pero aplicamos fuerza por abajo del centro de resistencia, aproximadamente en este punto, el centro de rotación se nos va a proyectar a nivel de los ápices, de tal forma que solamente generará una inclinación a nivel coronal sin tener o en tener en menor medida un efecto a nivel de las raíces. Si nosotros aplicamos fuerza por abajo de los ápices, si nosotros aplicamos fuerza por arriba del centro de resistencia, se generará un centro de rotación a nivel de los bordes incisales. Por consiguiente, el movimiento será mayor en sentido radicular. En este caso tendríamos una inclinación a nivel de las raíces. De tal forma que si nosotros colocamos un ortoimplante,
Pero si también los colocamos a diferentes alturas, estaré modificando los vectores de fuerza verticales. Por ejemplo, en el punto número 1, si me agarro directamente del bracket o me agarro directamente de los dientes, estoy aplicando fuerza alejado del centro de resistencia. Por consiguiente, las coronas se tienen que mover en el sentido de la aplicación de la fuerza. O sea, se tendrían que ir en este caso hacia distal. Pero como estoy aplicando fuerza alejado del centro de resistencia, los dientes se me van a tender a inclinar y seguramente las raíces se me impactarán o se me irán hacia vestibular porque se estará generando un centro de rotación por arriba del centro de resistencia de estos dientes. Pero si nosotros colocamos un ortoimplante en este punto, tenemos un poste de mayor longitud que pasa más o menos acercado al centro de resistencia, tendré un vector de fuerza completamente horizontal, de tal forma que el movimiento será únicamente de distalización del cuerpo. Pero si nosotros tenemos el mismo ortoimplante, le colocamos un poste más largo que pase más o menos a nivel de la altura de las raíces, tendré un efecto mayor en las raíces y menor a nivel de las coronas. Pero si nosotros colocamos los ortoimplantes más altos o más bajos, puedo potencializar el efecto de intrusión o puedo potencializar el efecto de extrusión de los dientes. Lo que tenemos que planificar es dónde vamos a colocar el ortoimplante dependiendo del movimiento que yo quiero obtener. El ortoimplante no se va a poner nunca donde tengas mayor cantidad de hueso. Los ortoimplantes se ponen donde biomecánicamente sea el lugar ideal para generar el movimiento que tú estás planificando dentro del plan de tratamiento. De tal forma que la altura de los ortoimplantes y los vectores de fuerza están muy bien relacionados con el movimiento final del tratamiento ortodóntico. Tenemos que saber dónde vamos a aplicar la fuerza, cuánta fuerza le vas a aplicar y cuál va a ser la dirección y el vector de fuerza que nosotros vamos a identificar dentro de los tratamientos ortodónticos. Entonces, cuando vamos a mover los dientes, tenemos que realizar un análisis y saber cómo vamos a mover los dientes en sentido sagital y en sentido vertical, saber el vector de fuerza, la línea de aplicación de la fuerza para saber cuál va a ser el movimiento final del tratamiento ortodóntico o el tratamiento de los dientes en este caso. Si nosotros queremos mover los dientes en cuerpo, la fuerza que yo aplique tiene que pasar sobre el centro de resistencia o lo más cercano al centro de resistencia. Si nosotros aplicamos fuerza sobre este punto, que es lo más cercano al centro de resistencia, por consiguiente, los dientes se deberán de mover en cuerpo. En este caso, el centro de rotación se eleva al infinito, no se genera ese centro y los dientes se van a mover en cuerpo o en sentido de traslación. De tal forma que en esta paciente, por ejemplo, que es una paciente que tiene diastemas, tiene inclinaciones de los dientes por enfermedad periodontal, esta paciente tiene enfermedad periodontal. Si tiene enfermedad periodontal, sé que el centro de rotación, el centro de resistencia se nos va a impactar más hacia apical. Si yo quiero mover estos dientes con menor inclinación, tendría que aplicar fuerza lo más cercano al centro de resistencia o en gran medida acercarme lo más que se pueda al centro de resistencia, en este caso de los pacientes, por la pérdida de hueso que tiene la paciente, el centro de resistencia tiende a irse más hacia apical. Si nosotros subimos ligeramente el vector de fuerza, el movimiento va a ser más controlado y menos en inclinación, como en este caso. Los dientes llegan en menor inclinación porque nos acercamos más al centro de resistencia y aparte tenemos un arco rectangular. Y sobre todo, siempre calibrar las fuerzas de los pacientes con un dinamómetro, ya sea tipo reloj o un dinamómetro tipo lápiz, para saber cuántos gramos de fuerza le estamos aplicando a los dientes y saber en promedio cuánto se le debe de aplicar a un diente para mesializar, para distalizar, para rotar, para intruir, para extruir. Tenemos otro concepto que se llama momento de fuerza.
El momento de fuerza es la tendencia a la rotación o la tendencia a la inclinación. ¿Qué quiere decir? Que es el potencial de rotación que pueden llegar a tener el diente o grupo de dientes, y esto por lo general se va a desarrollar cuando la fuerza que yo aplique no pasa sobre el centro de resistencia. Siempre que nosotros apliquemos fuerza alejado del centro de resistencia, en automático vamos a generar un momento, que en este caso será un sinónimo de inclinación, un sinónimo de rotación. De tal forma que mientras más cercano yo me encuentre al centro de resistencia, el momento será menor. ¿Qué quiere decir? Que la inclinación va a ser menor. Pero si nosotros nos alejamos más del centro de resistencia y aplicamos una fuerza, la inclinación o la rotación en este caso será mayor. Entonces, nosotros tenemos que analizar en este sentido y calibrar también el grado de fuerzas o los gramos de fuerza que le vamos a aplicar a los pacientes y saber que el centro de resistencia se va a modificar dependiendo del tipo de movimiento, el efecto de movimiento de diente que nosotros queramos generar. No será lo mismo mover los dientes en sentido sagital, en sentido vertical, en sentido transversal, intruir o extruir, porque el centro de resistencia también se va a modificar dependiendo del sentido de aplicación de donde vamos a generar el movimiento de los dientes. Entonces, en el punto número 1 tenemos una inclinación descontrolada, en el punto número 2 tenemos un momento de traslación, en el movimiento número 1 igual tenemos un momento de inclinación descontrolada, y en este caso tenemos una inclinación más controlada en la última imagen. ¿Por qué? Porque el poste en esta imagen hace que me acerque un poco más al centro de resistencia. En la imagen número 3 estoy aplicando fuerza directamente al bracket, por lo consiguiente el centro de rotación se proyecta y los ápices se nos inclinan hacia el lado contrario de la aplicación de la fuerza. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer algún movimiento o cierres de segmentos, tenemos que saber aproximadamente dónde se encuentran los centros de resistencia y dónde se va a generar el centro de rotación, o tratar de captar el centro de rotación de los dientes para saber cuál va a ser el movimiento final de la aplicación de fuerza que nosotros estamos generando con los pacientes. Por lo general, estos son los 4 tipos de movimientos básicos que tenemos en ortodoncia. Será un movimiento incontrolado, un movimiento de tipo incontrolado, un movimiento de traslación, un movimiento radicular. Si nosotros aplicamos fuerza directamente al bracket, será una inclinación descontrolada. Si nosotros aplicamos fuerza por arriba del bracket, pero por abajo del centro de resistencia, será un movimiento de inclinación controlada. Si nosotros aplicamos fuerza a nivel del centro de resistencia de los dientes, será un movimiento de traslación. Pero si nosotros aplicamos fuerza por abajo de los ápices, por arriba del centro de resistencia, se generará un movimiento radicular, que en promedio son los 4 movimientos básicos que tenemos en ortodoncia. Tenemos movimiento de inclinación descontrolada, inclinación controlada, movimiento de traslación y movimiento radicular. Son 4 movimientos básicos que por lo general vamos a estar trabajando en los ortodónticos o en el tratamiento de ortodoncia. Cuando nosotros vamos a trabajar con los pacientes, sobre todo, por ejemplo, que tienen sonrisas gingivales, lo ideal sería que los ortoimplantes te quedaran a la misma altura. Pero habrá situaciones donde los ortoimplantes no pueden quedar a la misma altura. A lo mejor por la divergencia entre las raíces o la distancia interradicular, a lo mejor un ortoimplante te queda ligeramente más abajo y el otro te puede quedar ligeramente más arriba. Lo que tenemos que hacer en ese punto es aplicar la misma fuerza o los mismos gramos en este punto y aplicar los mismos gramos en este punto para que tengamos completamente un vector de fuerza, en este caso que es un paciente de sonrisa gingival completamente intrusivo. Entonces, tenemos que analizar este tipo de situaciones con los pacientes y habrá situaciones donde a lo mejor un ortoimplante lo podré colocar a la misma altura o podrá haber ligero cambio en sentido vertical. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es
generar la misma fuerza para un diente o para un grupo de dientes y no tener alguna complicación. Por lo general tenemos que palpar y en la mayoría de los casos siempre tenemos que colocar los ortoimplantes, sobre todo cuando son interradiculares, con radiografías periapicales, de preferencia con colimadores, técnica de planos paralelos, para ver la distancia que nosotros tenemos de raíz a raíz. Clínicamente te puedes dar una idea aproximadamente de dónde vienen las raíces, pero no es lo ideal. Siempre tenemos que tomar una radiografía y hacer la planificación para saber dónde estamos haciendo el posicionamiento de los brackets. Y habrá brackets, ortoimplantes. Habrá ortoimplantes que van a entrar perpendiculares y habrá ortoimplantes que entrarán ligeramente inclinados hacia apical. ¿Para qué? Para alejarnos ligeramente de las raíces. Entonces, nosotros tenemos que hacer toda esa situación y todo ese análisis con los pacientes para trabajar, tomar de preferencia tomografías para ver el posicionamiento de los implantes. A veces con una simple radiografía periapical no es al 100% en algunos casos creíble. Y por lo general, para los pacientes que tienen sonrisa gingival, la zona ideal biomecánicamente es entre central y lateral. Esta es la zona ideal. Si no se puede colocar entre central y lateral, la siguiente zona sería entre lateral y canino. Pero si no se pudiera colocar entre lateral y canino, la tercera zona será una zona entre los centrales. Pero biomecánicamente, donde te acercas más al centro de resistencia para hacer una intrusión y corrección de sonrisas gingivales, es entre lateral y central. Ese sería el lugar ideal, entre el 1 y 2. El 2 es de menor riesgo para lastimar las raíces y el tipo 3, por lo general, o el punto número 3, vamos a estar peleando o peleados con el frenillo vestibular. Pues por lo general, tenemos que evitar este tipo de situaciones con los pacientes, algún tipo de fractura, sobre todo cuando le cambiamos la inclinación a los implantes y tiene un diámetro menor de 1.5. Entonces, empezamos con la paciente a hacer alineación, nivelación, llegamos a arcos rectangulares, seguimos con la secuencia de arcos, se hace una gingivectomía intermedia dentro del plan de tratamiento de la paciente. Se ven ligeramente las coronas un poco más largas y posteriormente, llegando al arco rectangular de acero, se colocan los ortoimplantes interradiculares para poder hacer la intrusión. Y en este caso, entre central y lateral, en estos puntos, es el lugar ideal para tener mayor efecto biomecánico a nivel de la intrusión del segmento anterior. Y de preferencia, que los ortoimplantes queden a la misma altura. Sí puede haber una variación en sentido vertical en la colocación de los ortoimplantes, pero debemos de medir la cantidad o los gramos de fuerza que estamos aplicando de un lado y los gramos de fuerza que estamos aplicando en el otro ortoimplante para que el efecto sea únicamente a la par, lado derecho o lado izquierdo. Por lo general, cuando nosotros vamos a corregir una sonrisa gingival, se colocan los ortoimplantes interradiculares y en la mayoría de los casos colocamos cadena del ortoimplante al arco principal. Pero nosotros estamos aplicando una fuerza que está alejado del centro de resistencia de los dientes. Por consiguiente, los dientes anteriores se intruyen, pero también se vestibularizan porque se genera un aumento de fuerza. Para evitar este tipo de situaciones, que los dientes se vestibularicen, debería de colocar una contrafuerza. ¿Qué quiere decir? Una cadena de molar a molar y de preferencia ya tener arcos rectangulares para disminuir ese grado de torque en los dientes anteriores y que no se nos vestibularicen o se vestibularicen en menor medida y tener mayor control en este tipo de situaciones con los pacientes. Entonces, ir midiendo cada activación cada 4 semanas. 4 semanas.
hasta que logremos el objetivo tenemos que tener un periodo de contención. Este periodo de contención aproximadamente es de 3 a 5 meses. Aproximadamente de 3 a 5 meses tenemos que tener el periodo de contención. Y de esta parte, de esta sonrisa gingival, podemos obtener estos resultados con el uso de los ortoimplantes, pero utilizando en gran medida el diagnóstico del paciente. Entonces, este tipo de mecánicas son muy efectivas, pero siempre he platicado, en los cursos que he estado, la biomecánica no sirve para resolver casos que ya se te complicaron. Es más bien, no se te tuvieron que haber complicado. Tenemos que hacer diagnóstico, tenemos que hacer planificación para que el diagnóstico y la planificación te dicte la biomecánica que tú vas a hacer. Pero no esperarte a que se te complique el caso clínico porque no hicimos un buen diagnóstico, no hicimos una buena planificación y después ya no sabemos qué hacer. Y entonces ahí es ya cuando entra la biomecánica. No, la biomecánica entra desde el inicio, desde el diagnóstico, desde la planificación del tratamiento ortodóntico y analizar sobre todo nuestros vectores de fuerza que vamos a estar manejando con los pacientes, que ya hemos platicado hace rato que cuando nosotros tenemos vectores de fuerza oblicuos, voy a tener vectores horizontales, pero también voy a tener vectores de fuerza verticales. Y que si yo solamente quiero tener un vector de fuerza horizontal, tendría que aplicar una fuerza que sea o que pase lo más cercano al centro de resistencia de los dientes. Entonces, cuando nosotros colocamos ortoimplantes, la altura del ortoimplante, si lo colocamos más bajo, si lo colocamos más arriba, puede potencializar o puede disminuir el efecto en sentido vertical. Y el punto de aplicación de la fuerza también juega un papel muy importante para saber cuál va a ser el resultado del movimiento de los dientes. De tal forma que en el punto número 1 de esta imagen, si tuviéramos un ortoimplante en este punto, pero tenemos un poste a esta altura, tengo un vector de fuerza oblicuo. Este vector de fuerza oblicuo lo que nos va a generar es que los dientes se distalicen, se intruyan y que las raíces ligeramente se nos inclinen hacia atrás porque estaríamos aplicando fuerza ligeramente alejada del centro de resistencia de los dientes. Pero en este punto, cuando tenemos el ortoimplante y tenemos un vector de fuerza oblicuo, en este caso los dientes se nos distalizan, las raíces ligeramente se inclinan hacia distal y aparte los dientes se nos van a extruir por el vector de fuerza que yo estoy analizando, por el vector de fuerza que nosotros estamos aplicando con los dientes. Si nosotros colocamos un ortoimplante en este punto, pero le aplico fuerza que pase sobre el centro de resistencia, en este caso los dientes se nos van a distalizar en cuerpo, pero también se nos van a intruir por el vector de fuerza intrusivo. Pero si yo coloco un ortoimplante que quede a nivel del centro de resistencia y tengo un vector de fuerza completamente horizontal, el resultado solamente será, en este caso, una distalización en cuerpo. Pero si colocamos un ortoimplante más abajo, más oclusal, tengo un vector de fuerza oblicuo que pase sobre el centro de resistencia, los dientes se nos extruyen, pero también se nos moverían en cuerpo. Lo que tenemos que analizar es la altura donde vamos a colocar el ortoimplante y cuál va a ser nuestro brazo de poder. Si será un brazo de poder corto, pequeño, extra largo, un gancho quirúrgico, un gancho multifunción, lo que sea. La altura del aditamento va a repercutir en el efecto final o en el movimiento final de los dientes. Entonces, todo eso es lo que tenemos que checar y analizar con los pacientes. Si nosotros colocamos un ortoimplante bajo, pero aplicáramos fuerza alejados del centro de resistencia, los dientes se van hacia distal, se retroinclinan, se genera un momento, pero también se nos van a intruir en menor medida por el vector de fuerza que estamos manejando. Pero en este caso, que tengo el vector de fuerza al revés, se extruyen los dientes, se retroinclinan las raíces. En este caso igual,
tengo este vector de fuerza, se intruyen los dientes, se distalizan, pero aparte se retroinclinan, porque estamos aplicando fuerza alejado del centro de resistencia y quizá las raíces se impactarían hacia vestibular. Entonces, cuando vamos a manejar este tipo de sistemas, sobre todo cuando vamos a cerrar espacios, tenemos que hacer una planificación. Y si yo solamente deseo tener un movimiento en sentido horizontal, tendría que planificar la colocación del ortoimplante lo más cercano al centro de resistencia de los dientes y aplicar fuerza teniendo un vector de fuerza completamente horizontal. Pero si yo coloco el ortoimplante y tengo un vector de fuerza oblicuo, sabemos en automático que puedo o extruir o también puedo intruir el segmento o grupo de dientes que nosotros vayamos a manejar o que vayamos a manipular. De tal forma que cuando vamos a hacer un cierre de espacios, tenemos que analizar la altura del ortoimplante y analizar con qué elemento vamos a hacer la tracción y saber qué tipo de movimiento es el que requiere el paciente. Si requiere un movimiento radicular, si requiere un movimiento de traslación, si requiere un movimiento de inclinación controlada o inclusive alguna inclinación descontrolada. A veces cuando hablamos de inclinaciones descontroladas lo vemos como malo y decimos es que en ortodoncia nunca deberíamos generar inclinaciones descontroladas. A veces es la forma de volver a meter las raíces a las corticales, generando inclinaciones descontroladas. Entonces, toda esa parte de la mecánica nosotros la tenemos que utilizar a nuestro favor y saber que si nosotros queremos generar este tipo de movimientos, tenemos que hacer la colocación del ortoimplante, planificarla y planificar los vectores y el movimiento ortodóntico que nosotros vayamos a realizar con los pacientes. Entonces, en este caso, es una paciente que tiene biprotrusión, es una paciente que tiene ligera mordida abierta, pero en la parte superior tiene ausencias de molares. Por consiguiente, este caso, que es una paciente que requiere anclaje máximo, está planificado dentro del diagnóstico. Como no nos podemos agarrar de los molares, estamos planificando un anclaje meramente esqueletal para poder hacer la retracción de los segmentos. Y en este caso, con ortoimplantes interradiculares, poder hacer la retracción de todos los bloques y de todos los segmentos para poder corregir la maloclusión de los pacientes. Entonces, cuando vamos a hacer algún procedimiento de retracción de segmentos, tenemos que saber la altura de los ortoimplantes, tenemos que saber el tipo de brazo que vamos a manejar, por dónde vamos a aplicar la fuerza, para saber el tipo de movimiento que nosotros vamos a manejar con los pacientes y seleccionar en esa situación el tipo de ortoimplante que vayamos a utilizar, ya sea un ortoimplante interradicular o ya sea un ortoimplante extraradicular, dependiendo del vector de fuerza que el paciente requiera. Y planificar sobre todo los casos clínicos desde el diagnóstico para que el diagnóstico nos diga la situación o la mecánica que nosotros vamos a seguir con los pacientes, con los casos clínicos. Por ejemplo, en este caso, que es un paciente con mordida abierta, hacemos un protocolo que se llama protocolo de ACUTRAC. En el protocolo de ACUTRAC hacemos un control o simulamos un control vertical, de tal forma que nosotros vamos a empezar a quitar dientes de atrás hacia adelante. Al quitar dientes de atrás hacia adelante, adelante se va a ir empezando a cerrar ligeramente la mordida. Y en el articulador nos va a indicar los grados de intrusión que requiere el paciente para cerrar esa mordida y nosotros en base al diagnóstico determinar si es conveniente a lo mejor con barras transpalatinas, si es conveniente con ortoimplantes o inclusive el paciente sea un tratamiento quirúrgico. En base a la parte del diagnóstico, seguimos haciendo la parte del ACUTRAC, vamos quitando dientes de atrás hacia adelante hasta que adelante se cierren todos los dientes o se cierre la mordida. Quitamos el 4, se cierra la mordida y esta imagen la estamos observando en el articulador. Estoy haciendo planificación, estoy planificando la mecánica en base a la mecánica que yo voy a seguir con el paciente, que en este caso es control vertical.
Haciendo un control vertical, en la parte anterior el paciente quedará borde a borde y seguramente no se va a cerrar la mordida al 100%. Nosotros, para poder hacer la intrusión, necesitamos aplicar una fuerza tanto por vestibular como por palatino, para que esta fuerza que nosotros apliquemos se transmita a través del centro de resistencia. Si nosotros solamente aplicamos una fuerza por un solo lado, estos dientes se van a intruir, pero se van a inclinar, en este caso hacia vestibular. Se va a generar un momento porque estaría aplicando fuerza alejado del centro de resistencia y los ápices se nos impactarían, se irían hacia el lado contrario, en este caso hacia el paladar. Si nosotros queremos hacer una intrusión completa o una intrusión en cuerpo, tenemos que aplicar fuerza por ambos lados. En este caso tendríamos que aplicar fuerza por vestibular y en este caso tendríamos que aplicar una fuerza por palatino para que la fuerza se transmita a través del centro de resistencia de los molares y se lleva a cabo la intrusión, en este caso, en los segmentos o en este caso, en los bloques. Entonces, dependerá de la situación clínica del paciente. Podemos colocar ortoimplantes entre 6 y 7 por vestibular y podríamos colocar ortoimplantes entre 6 y 7 por palatino o inclusive un ortoimplante, en este caso, paramedial o sobre la sutura media palatina, sí, después de los 20 años, que sería el caso como nosotros podemos cerrar una mordida abierta. Entonces, hacemos la planificación del caso clínico, hacemos el diagnóstico, empezamos la parte de la alineación, empezamos la parte de la nivelación del paciente. Empezamos a conformar los segmentos, nuestras unidades de anclaje en la parte anterior. Y esta imagen nosotros la habíamos visto en el articulador. Desde la planificación, al autorrotar la mandíbula, nosotros sabíamos que el paciente iba a quedar borde con borde. En este caso decidimos hacer extracciones arriba y abajo para poder hacer una retracción de la arcada inferior y arriba hacer una mesialización del segmento para llevar al paciente también a clase 1 molar. Hacemos la retracción, va mejorando la relación canina, mejorando el resalte y la sobremordida, lado derecho o lado izquierdo, y posteriormente terminando de cerrar la mordida y terminando de cerrar los segmentos de la parte posterior para que el paciente me quede en clase 1 canina, pero también me quede en clase 1 molar, o en este caso en una superclase 1 molar. Entonces, todo lo hicimos, o la mecánica que adoptamos en este tratamiento fue enfocada desde el diagnóstico, la planificación, saber qué biomecánica debemos obtener para poder tener el control en gran medida del caso clínico y saber desde un inicio, tener en la mente el final del caso clínico, el final del tratamiento, y no estar improvisando con la biomecánica y estar colocando aditamentos para ver cuál sirve, cuál le funciona, sin tener un diagnóstico de forma adecuada. El diagnóstico es el pilar de los tratamientos, no solamente ortodónticos, protésicos, rehabilitadores, endodónticos, de diseño de sonrisa, lo que quieran en odontología. La parte más importante es el diagnóstico. No podemos brincar el diagnóstico y dar por hecho o dar por entendido que la biomecánica no tiene nada que ver con el diagnóstico, porque ya nos enseñaron diagnóstico y la biomecánica es aparte. No, la biomecánica va junto con la parte del diagnóstico del tratamiento de los pacientes. Entonces, en este caso, que es una paciente, vemos sus fotografías extraorales, vemos sus fotografías lado derecho, lado izquierdo. Vemos que es una paciente que aparentemente tiene un grado de colapso en sentido transversal. Vemos una paciente que tiene apiñamiento. Vemos una paciente, la forma de las arcadas son algo cuadradas. En la parte inferior se ve ligero colapso en sentido transversal. Hacemos una instrumentación
realizamos un CPI, o en este caso un MCD, que es el de esta marca de 2, para medir el grado de distracción condilar de este paciente. Se realiza el encerado del guarda anatológico. Debe de cumplir ciertas características el guarda. También, híjole, la verdad es que a veces es un poco complicado trabajar porque parte de la estabilidad ortodóntica es dejar a los pacientes en posición condilar estable, que no tengan problemas articulares. Eso también no está peleado con la biomecánica. Nuestros tratamientos deben de quedar lo mejor posible terminados y recordar que no solamente estamos alineando y nivelando dientes, y que tanto la parte articular, la parte estética, la parte facial y la parte dental juegan un papel muy importante para dejar a los pacientes lo mejor posible dentro de un plan de tratamiento de ortodoncia. No podemos enfocar únicamente una ortodoncia solamente a alinear y a nivelar dientes y que el paciente nos quede más o menos bien dentro del plan de tratamiento. Entonces, tratar de trabajarlos lo mejor posible. En este caso, la paciente, el motivo de la consulta era un chasquido, un tronido en la articulación. Hacemos el encerado del guarda anatológico. Utilizamos este tipo de papeles para hacer el ajuste de los guardas. Se hace un primer ajuste en el articulador o directamente en el articulador, revisando los puntos de contacto céntricos. En este caso, en estos puntos, solamente las cúspides de trabajo. Realizamos la terapia de guarda. En este caso se utiliza un aditamento que se llama SHIN para hacer el ajuste del guarda anatológico. Se toma un registro que se llama céntrica pasiva. Después de la terapia de guarda, cuando los cóndilos se posicionan en una posición condilar estable, hay una rotación de la mandíbula hacia distal en sentido horario. Posteriormente, en ese tipo de situación, en ese tipo de posición, tenemos que volver a hacer el diagnóstico o el trazado de la radiografía. Entonces, hacemos una conversión cefalométrica de la radiografía inicial del paciente. Tenemos una conversión cefalométrica abierta y tenemos una conversión cefalométrica cerrada que sirve para hacer el diagnóstico del tratamiento ortodóntico. Y en este caso, después de hacer el análisis cefalométrico, hacer el diagnóstico del paciente, hacer la planificación, pasamos a la colocación de la aparatología. En este caso podemos colocar los brackets de forma indirecta, ya sea de forma análoga o inclusive hoy en día se puede colocar de forma digital la colocación de los brackets. Hacemos la planificación. Se realiza la colocación de los brackets. En ese caso son llaves de transferencia para la técnica indirecta. Hay diferentes técnicas que se utilizan el día de hoy, en estos tiempos. Y empezamos con la mecánica, en este caso con la secuencia de los arcos. Empezamos a trabajar con la secuencia de la aparatología. Armamos primero la parte superior. Armamos la parte inferior. Seguimos con la secuencia de arcos. Seguimos desarrollando los arcos en la parte superior y en la parte inferior. Se siguen paralelizando los arcos. Seguimos teniendo, en este caso, las líneas ligeramente un poco desviadas. En este caso son brackets de autoligado interactivo. Seguimos con la secuencia de arcos. La secuencia de arcos no es sinónimo de biomecánica. Cada prescripción, cada filosofía maneja una secuencia de arcos, pero la secuencia de arcos no es biomecánica, solamente son números de arcos.
o números de calibres de alambre. Y cada prescripción, cada filosofía, cada técnica maneja un tipo de arco, un tipo de alambre, una secuencia de alambres que es la que recomienda, dependiendo de cada técnica o de cada filosofía. Pero eso no es biomecánica, eso solamente es una secuencia de arcos que se sugiere o que se recomienda para ir alineando y nivelando la parte de los dientes. Entonces, llegando a este punto, donde tenemos ya más conformados la parte de los segmentos, empezamos a abarcar arcos rectangulares. En este caso, colocamos primero ortoimplantes del lado izquierdo para llevar al paciente a clase 1 canina, pero también hacer una distalización del segmento. Hacemos la distalización para al finalizar quitar la aparatología del paciente y dejar un caso en posición condilar estable, con técnica indirecta, una mecánica que sugiere para hacer la distalización y la corrección de la línea media para tener mejores resultados en los tratamientos ortodónticos. Entonces, dentro de la parte de la mecánica, dentro de la parte de las situaciones clínicas de los pacientes, nosotros tenemos que analizar este tipo de situaciones. La biomecánica no es improvisar, la biomecánica va junto con la parte del diagnóstico y la planificación de los casos clínicos. No podemos colocar ortoimplantes por colocar, no podemos colocar brackets por colocar, no podemos inventar biomecánicas por inventar. Tenemos que hacer un énfasis y un análisis de que los pacientes deben de tener la mejor atención en base a nosotros, de nosotros a los pacientes. Porque cuando el paciente va al consultorio o va y nos busca para un tratamiento ortodóntico, creo que busca la mejor atención. No se trata únicamente de fotografías bonitas, no se trata únicamente de hacer diagnóstico o de enseñar articuladores. Los tratamientos ortodónticos tienen que estar lo más completos posibles. Y en base a ese tipo de situaciones nosotros tenemos que analizar y saber que al día de hoy los ortoimplantes nos permiten hacer mecánicas más fáciles, obtener resultados más predecibles en base al diagnóstico y a la planificación y no complicarnos tanto los casos clínicos. Entonces, espero les haya servido esta plática. Es una plática introductoria al uso de la biomecánica con autoimplantes. Vimos algunos casos clínicos. La verdad es que hablar de biomecánica, hablar de autoimplantes son temas muy, muy, muy amplios que podemos seguir alargando. Pero bueno, sé que a lo mejor algunos que ya han tomado cursos o que ya conocen este tipo de conceptos de biomecánica, habrá sido solamente un repaso, y a los que no, seguramente les ayudaré y habremos abierto un poco esa visión de la ortodoncia que estamos manejando al día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, con mucho gusto los podemos responder. ¡Saludos, Sergio! Escuché doctor Sergio, pero no sé quién. Doctor, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuánta fuerza se necesita para instruir en sonrisa gingival? Desde Querétaro. Se escucha bien cortado, pero creo que la pregunta fue ¿cuánta fuerza se necesita para instruir, verdad? En el segmento anterior para las. Así es. Aproximadamente de 80 a 70 gramos en total, de canino a canino. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo sería la biomecánica para la extrusión? Para extruir dientes, puede ser, no sé, colocar un ortoimplante con un alambre que vaya directamente a los brackets de los dientes que tú quieres extruir, con resortes abiertos, que hagan presión y que solamente
se soporten del ortoimplante para hacer una extrusión de los dientes. Otra mecánica, por ejemplo, si tienes un resto radicular y tienes dientes adyacentes, sin ortoimplantes, puedes colocar un segmento de alambre sobre las caras oclusales con resina fluida. Y en el resto radicular, cementarle un botón y ponerle un hilo elástico del botón al segmento del alambre. Y eso te va a ir generando una extrusión de esa pieza. Normalmente lo que tenemos que saber es que tenemos que aprender a trabajar con ortoimplantes, pero también tenemos que aprender a trabajar sin ortoimplantes. Hay mecánicas que al día de hoy no requieren siempre ortoimplantes. Hay mecánicas que funcionan muy bien sin la necesidad de utilizar ortoimplantes y tenemos que aprender a manejar los dos tipos de mecánicas. Y tenemos también, y para instruir molares. Para extruir molares o intruir molares. Se cortó, ya no escuché bien. Instruir molares. Para intruir molares, la mecánica, me voy a regresar de la presentación. Para intruir molares, por lo general, se colocan dos ortoimplantes. Es esta imagen. Si nosotros solamente colocamos un ortoimplante de un lado, los dientes sí se van a intruir porque estás generando un vector de fuerza vertical, un vector de fuerza intrusivo, pero también se te van a inclinar hacia donde estás aplicando la fuerza. Y seguramente las raíces se van a proyectar hacia el otro lado. Por ejemplo, en pacientes que tengan mordida en tijera, esta sería la mecánica adecuada, porque necesitas intruirlos y aparte necesitas llevarlos hacia palatino. Pero cuando nosotros necesitamos hacer una intrusión completa, ya sea en bloque o de un solo diente, por ejemplo, que el paciente perdió el antagonista, perdió el 6 inferior y el 6 superior se extruyó, tendríamos que colocar un ortoimplante en cresta, en la parte superior, y un ortoimplante ya sea paramedial o un ortoimplante interradicular por palatino, colocar un botón por vestibular, colocar un botón por palatino y pasar la cadena del tornillo al botón sobre la cara oclusal, al otro botón y de ahí al tornillo para hacer el efecto de intrusión. Entonces, hay varias mecánicas para hacer todos este tipo de movimientos. No solamente siempre va a ser así. Hay diferentes mecánicas que vamos a estar manejando o que se pueden utilizar con ortoimplantes. Doctor, tenemos otra pregunta. Sí. Jacqueline Garduño dice, hola doctor, ¿dónde se colocan ortoimplantes para instruir inferiores, también para pacientes clase 3? Para extruir dientes inferiores. Supongo que para corregir la clase 3. Nada más dice así. Sí, nada más dice también para pacientes clase 3. Ok, supongo que a lo mejor es un paciente clase 3 que tiene mordida cruzada anterior. Quiero creer. Por lo general, esos pacientes se resuelven colocando ortoimplantes en corredor bucal. Entonces, colocas los ortoimplantes en corredor bucal. Entonces, se coloca el ortoimplante. Este ortoimplante está muy grande, ¿no? Pero es para de fines didácticos. Se colocan los ortoimplantes en corredor bucal o en buccal shelf, ¿sí? Y al colocar los ortoimplantes en corredor bucal, podemos hacer toda la distalización de molar a molar y aparte corregir la mordida cruzada en la parte anterior. Pero lo que tenemos que checar en los pacientes clase 3 sobre todo es que los pacientes estén en una posición condilar estable. ¿Por qué? Porque hay pacientes clase 3 que puede ser que por un punto prematuro de contacto la mordida se vaya hacia adelante y pueden ser pseudoclase 3. Entonces, cuando vamos a atender o vamos a trabajar a un paciente clase 3, lo primero que tenemos que revisar es que el perfil del paciente en relación céntrica soporte el camuflaje. Si el paciente es clase 3 y no lo revisamos en relación céntrica, sería una contraindicación para hacer un camuflaje en este tipo de pacientes. Entonces, a veces los pacientes, al tratarlos de llevarlos a relación céntrica, se puede inclusive hasta descruzar ligeramente la mordida que te quede a borde y va a ser más fácil atender al paciente.
Pero entonces, los pacientes para camuflaje clase 3 siempre hay que revisar el perfil y que en céntrica el perfil tolere el camuflaje. Ya tenemos otra pregunta Okay. de la doctora Isabel Selvas. Si el paciente no tiene tratamiento de ortodoncia y necesita extruir un diente con tratamiento de endodoncia, ¿se puede cerrar con ortoimplantes? Sí, los ortoimplantes te permiten trabajar de forma seccionada o seccionable. Hay casos, por ejemplo, digo, en esta plática no lo agregamos, pero hay casos donde hay pacientes que tienen agenesias de laterales, que a lo mejor son pacientes de 12, 13, 14 años, y en las agenesias se les colocan ortoimplantes, se prepara un muñón, se toma una impresión y se le pone un provisional. Entonces, hoy en día los ortoimplantes te permiten hacer diferentes tipos de movimientos, disyunciones, distalizaciones, pacientes adultos, o colocarle al paciente pediátrico una máscara de protracción con ortoimplantes en cresta infracigomática para hacer la protracción digmastilar. Entonces, hoy en día la posibilidad que tienen con el uso de los ortoimplantes es inimaginable.